Fue hace un año. Lo recuerdo todo muy bien. Mi equipo y yo nos preparábamos para una expedición. Todo parecía rutinario. La ubicación a la que iríamos siempre era irrelevante. Lo importante era saber qué estábamos buscando. El Cunningham Queen fue un crucero gigantesco, el cual desapareció durante décadas. En 1905 zarpó de un puerto europeo y su destino era Florida, Estados Unidos. Llevaba aproximadamente un día y medio en el mar cuando se perdió la comunicación con él. Después de eso, pasó el tiempo estimado de viaje y jamás logró llegar a su destino. Al principio se pensó que se había perdido o que había sido atacado por piratas, pero esas sospechas no pudieron ser comprobadas hasta años después, cuando se encontraron los restos del mismo y eventualmente lograron hallar el lugar donde se encontraba hundido. Nunca se encontró una explicación para lo sucedido. No hubo sobrevivientes ni rastro alguno de algún tripulante. El barco simplemente se hundió y la tripulación se desvaneció. Por alguna razón no existía ningún registro sobre expediciones a ese lugar. Nos resultaba muy extraño. Según lo que habíamos investigado, ese crucero había sido popular por sus ostentosos lujos, ya que las personas que viajaban en él eran de la alta sociedad. Encontrar cosas de gran valor en esos restos era una apuesta muy segura. Después de la investigación realizada, comenzamos los preparativos para iniciar la expedición. Dispuestos a la rutina, zarpamos ese día por la mañana. Éramos los mismos de siempre: Jimmy, César, Roberto, Alan y yo. Llevábamos el equipo básico necesario: el mismo bote, los mismos gogles, el mismo traje, pero no la misma suerte. Pasó un día y finalmente llegamos a aquella ubicación. Nos preparamos y comenzamos a bucear buscando el Cunningham Queen, o al menos lo que quedaba de él. Después de un corto tiempo, finalmente lo encontramos. A pesar de que eran solo restos, era gigantesco. Incluso parecía demasiado grande para haber sido construido hace ya más de 100 años. Estaba decorado con lujos innecesarios, tales como tapicería fina, muebles de barroco, copas agudamente finas, entre cientos de artefactos más. Pero lo que llamó más mi atención desde el instante en que lo vi fue ese baúl. Mientras mis compañeros saqueaban todo lo que podían, yo me sentí intrigado por el baúl. Por alguna extraña razón, no encajaba con todo lo demás. Se veía muy distinto, como si fuera más viejo y como si estuviese hecho de una madera mucho más vieja. Me acerqué y pude ver lo que contenía: más de una docena de vinos. A simple vista se podía ver que eran vinos extravagantes y lujosos. Como ya era costumbre para nosotros, nos llevamos objetos que no registramos. Mi elección en esa ocasión, sin dudarlo por un momento, fue ese enigmático baúl. Ya listándonos para volver, mis amigos me cuestionaron el haber elegido llevarme el baúl en lugar de cosas de mayor valor. Mi respuesta fue bastante simple: me guié por mi intuición. Es como si el baúl me hubiera elegido a mí y no yo a él. Tomaron mis palabras como un juego y siguieron hablando de lo que cada quien haría con su parte del dinero. Finalmente regresamos al puerto. Pasaron las horas y yo no podía dejar de pensar en la rareza de aquel objeto. Volví a mi casa y, como era de costumbre, perdí el contacto con el equipo, ya que siempre tomábamos unas pequeñas vacaciones para disfrutar las ganancias de las expediciones. Mi esposa y mis pequeñas hijas estaban ahí. Después de pasar horas con ellas platicando sobre el viaje, ellas se fueron a dormir. No pude soportar mucho tiempo y comencé a revisar el contenido del baúl. Encontré botellas que sin duda alguna tenían un alto valor, otras no tanto, pero en general eran botellas de vino finas. Cuando terminaba de sacar todo, encontré algo que llamó mi atención de inmediato. Era una vieja botella. No contenía ningún líquido, solo se podía ver un papel dentro. Le quité el corcho a la botella y saqué cuidadosamente el largo pliego de papel que contenía. Era una carta. Por el tipo de letra se podía ver que la persona que la escribió era dominada por una emoción muy fuerte. En este caso, era el terror. Lo siento, pero creo que lo que nos está diciendo es irrelevante.
Necesitamos información sobre los homicidios. Debe ser más paciente, oficial. Esa carta es la clave para todo esto. ¿Por qué? ¿Qué contenía esa dichosa carta? Bueno, puedo mostrárselo si usted me lo permite. Aquí la tengo, justo como todos los días desde que la leí por primera vez. Y sinceramente, no es porque no haya intentado deshacerme de ella. Es que simplemente no puedo. Hay algo que me ata a ella. Está bien. Puede leer la carta. A estas instancias, sé bien que mi destino está sellado. Moriré. Lo sé, y solo escribo esto porque quiero que lo sucedido aquí no muera y se desvanezca entre la niebla junto a nosotros. Estoy solo, o al menos eso parece. No sé con certeza cuánto tiempo me queda de vida, pero sí sé que no es demasiado. Es por eso que intentaré contar todo lo que me sucedió. Pero antes, si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi familia que los amo, que son todo para mí. Mis manos tiemblan mientras escribo estas líneas, y es que yo sé que jamás podré salir de aquí. Aún así, intentaré relatar todo. Por favor, créanme, no dejen esto en el olvido. Mi nombre es Francisco Graham. Soy el chef en jefe de este barco, el Cunningham Queen. No estoy seguro de la fecha, aunque el año debe ser aún 1905. O quizá ya no. Es muy confuso en realidad. Perdimos la cuenta debido a los extraños cambios ambientales. Todo comenzó 2 días después de haber zarpado de Lisboa. Las cosas iban de forma normal hasta que el primer incidente ocurrió. Uno de los cocineros, mientras preparaba un platillo, comenzó a gritar por ayuda. Cuando llegamos, pudimos ver horrorizados cómo se retorcía de dolor. Estaba sangrando demasiado, y esto debido a que se había rebanado 4 dedos de su mano izquierda. El doctor a bordo le atendió inmediatamente. El cocinero no pudo explicar lo sucedido y terminó desmayándose. Al principio, nadie imaginaba lo peor. Parecía solo un accidente. Quizá debimos comenzar a preocuparnos, aunque no sé con certeza si eso habría hecho alguna diferencia al final. Ese mismo día, los instrumentos electrónicos habían comenzado a fallar. También mi brújula, la cual me regaló mi padre antes de morir. Comenzamos a notar que una neblina muy espesa nos rodeaba poco a poco. Parecía algo bastante común al principio, hasta que pasaron horas y no se iba. Solo se hacía más y más intensa. Al día siguiente, el capitán reunió a toda la tripulación y nos confesó que desde el día anterior había perdido la comunicación con el puerto y además tenía problemas con la máquina y con toda la instrumentación en el barco. Él pensó que eso pasaría pronto, pero no fue así. El problema persistió hasta que finalmente el capitán decidió que era la hora de decirnos lo que estaba sucediendo. Estábamos a la deriva en una ubicación completamente desconocida. Desde ese momento las peores cosas comenzaron a suceder. Muchas personas comenzaron a reportar desapariciones, lo cual no era algo poco común tratándose de una tripulación de 200 personas. Lo que sí era inusual era que los reportes rebasaban los límites. Decenas de personas se habían desvanecido de pronto. La gente comenzó rápidamente a sospechar que algo estaba sucediendo. Cuestionaron rápidamente al capitán acerca de la ubicación en la que nos encontrábamos y sobre la neblina, que ya tenía demasiado tiempo y no se iba. Incluso parecía que ya no avanzábamos hacia ningún lado. Al poco tiempo, esas sospechas se convirtieron en quejas y posteriormente en pánico, ya que la cantidad de personas desaparecidas seguía incrementando cada minuto. Pero los peores sucesos ocurrían en la cocina. Incluso, el cocinero que se había cortado de tajo los dedos nos dijo algo que nos heló por completo. Dijo que mientras él estaba preparando la comida, sintió como perdía el control de su mano derecha, que sentía como si algo hiciera que ésta se moviera por sí sola, hasta que esa fuerza provocó que se cortara los dedos. Algunos creyeron que estaba loco, o que simplemente era una retorcida broma de su parte, pero yo no. Yo me sentí horrorizado. La expresión que esbozó mientras nos relataba lo sucedido es algo que a mí me parece imposible de fingir. Él tenía miedo, miedo de verdad. Pasó un día más y los sucesos eran cada vez peores. Las personas comenzaron a decir que se sentía un frío terrible, además que ya no podían dormir, pues sentían que alguien o algo los observaba constantemente. La siguiente desgracia ocurrió en la cocina de nuevo.
Uno de los cocineros encontró los alimentos en un estado de putrefacción. Era como si hubiesen estado meses ahí, pero solo había pasado un día desde que se utilizaron. Esto fue lo que marcó el declive para la cordura de la gente. Comenzaron a gritar, diciendo que moriríamos de hambre. Culpaban al capitán por habernos extraviado y amenazaban con asesinarlo. Un grupo de personas robó un bote salvavidas y decidieron volver a Lisboa. Creían que era mejor que seguir varados con nosotros, así que se reunieron y se bajaron al mar, a bordo de uno de esos botes. Lo más aterrador ocurrió después. Ellos comenzaron a alejarse y a perderse entre la neblina. Pasaron pocos segundos cuando del otro lado del barco se escucharon gritos de auxilio. Todos corrimos rápidamente a ver de qué se trataba, y al mirar hacia el mar, la peor sensación que podíamos imaginar recorrió cada rincón de nuestros cuerpos. Eran ellos, las mismas personas que habían huido estaban ahí, justo del otro lado de donde hace unos segundos habíamos visto que estaban. Sus rostros, al ver que no se trataba de otro barco, fueron exactamente iguales. Terror absoluto. En ese momento, la cordura de muchos comenzó a desvanecerse. Algunos comenzaron a gritar, otros a llorar, y los más estables emocionalmente solo guardábamos silencio. El miedo era el mismo, pero la desesperación había incrementado. No existía ninguna explicación para lo que estaba ocurriendo. Los ciclos de día y de noche no tenían sentido. A veces el día duraba minutos y otras veces parecía que duraba docenas de horas continuas. Los pocos alimentos que quedaban se agotaban rápidamente y las desapariciones se incrementaban más y más. En realidad, no sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto nuestras esperanzas de salir de aquel lugar simplemente se desvanecieron. Comenzamos a aceptar nuestro destino. Si no desaparecíamos como el resto, moriríamos de hambre eventualmente. Y fue entonces cuando sucedió. La primer muerte ocurrió. Y todo pasó justo frente a nosotros. Era algo que simplemente no se puede describir. Algo que no era de este mundo. Un compañero de aquel navío flotó frente a nosotros. Vimos cómo sus extremidades, brazos y piernas le eran arrancados con una fuerza inhumana. Al presenciar esto, todos comenzamos a gritar de terror. Queríamos ayudarlo, pero estábamos petrificados ante aquella horrible escena. Él gritaba de dolor, y cuando finalmente sus miembros fueron desprendidos brutalmente de su cuerpo, una ola de sangre nos cubrió a todos. Me causa náuseas simplemente describir esto. Siento que lo estoy viviendo otra vez. Ese pobre hombre sintió durante minutos una agonía terrible, ya que por alguna razón no se desmayaba del dolor y tampoco moría. Solo seguía ahí, flotando, desangrándose y gritando con una desesperación que erizaba cada parte de nuestro ser. Todos corrían. Algunas personas, presas del pánico, comenzaron a lanzarse por la borda, y cuando lo hacían, algo los tomaba y con una fuerza inhumana los lanzaban de nuevo dentro del navío. Lo hacía con una fuerza tan increíble que los mataba en el instante en el que golpeaban sus cuerpos contra la cubierta. En el momento en el que pude recobrar la razón, ya me encontraba corriendo. No sabía exactamente hacia dónde me estaba dirigiendo. Corrí lo más rápido que pude hasta que llegué a la cocina. Supongo que esa era la ruta que yo mejor conocía, y eso ayudó a que mi mente la trazara de forma inconsciente. Al llegar, cerré la puerta de golpe. Entonces, comencé a mover objetos que obstruyeran la misma. No sabía con certeza si eso ayudaría en algo, pero no pensaba arriesgarme. A la distancia, yo podía escuchar los gritos de terror que producían las personas huyendo por todo el barco. Uno a uno, esos gritos fueron silenciados violentamente, lo cual me llenaba cada vez más de pavor, ya que no sabía en qué momento iba a ser mi turno. En realidad, desconozco cuánto tiempo pasó. Yo calculo que un par de horas, hasta que hubo otro sonido además de mi respiración en todo el lugar. Era una persona que corría muy cerca de la cocina. Golpeó su cuerpo contra la puerta, intentando abrirla, pero la barricada que previamente yo había colocado lo detuvo en seco. La persona al otro lado de la puerta comenzó a golpearla desesperadamente. En sus gritos se podía sentir la horrible esencia del terror puro. Tardé mucho tiempo en reaccionar, pero finalmente lo hice y corrí a quitar la improvisada barricada. Los gritos de la mujer me hicieron detenerme. Ella le gritaba a alguien o algo, rogando por piedad. Una horrible voz le respondió, y al escucharla me aterroricé.
No pensé y me moví hacia un rincón, escondiéndome. La voz solo dijo una palabra: traición. Un momento después, un golpe increíblemente fuerte se pudo escuchar, seguido de un silencio penetrante, el cual calló los gritos bruscamente. Jamás había sentido tanto miedo en mi vida. Quería rezar, pedir ayuda a Dios, pero tenía miedo que mis plegarias fueran escuchadas por la persona incorrecta. Debo admitir que no me sentía protegido por Dios en esos momentos. Sentía que me había abandonado, dejándome a mí y a toda la tripulación en manos de este ser que nos estaba atacando. Intentando no hacer ningún ruido, me propuse buscar una salida del lugar, ya que no me sentía seguro. Sabía que esos objetos no detendrían a lo que sea que me acechara allá afuera. Lo que encontré fue un pequeño compartimiento que parecía estar escondido. Dentro no había nada, pero a pesar de todo, creí que era una mejor opción que estar expuesto en la cocina. Entré y al cerrar la puerta detrás de mí, la oscuridad me reveló una luz proveniente de una grieta. Noté que a través de la misma se podía ver una habitación. Me acerqué y comprobé dicha afirmación. Se podía ver uno de los pasillos principales, junto a unas escaleras. Dentro, se podían distinguir una gran cantidad de cadáveres, todos mostrando restos de haber sido asesinados de una forma no menos brutal de la que había presenciado antes. No puedo seguir escuchando esto. ¿En verdad es todo lo que nos mostrará como prueba? ¿Una historia de terror fantasiosa? Sí, entiendo, oficial. Yo tampoco creía lo que estaba leyendo. Me resultaba intrigante, pero carente de sentido. No creía ni una sola palabra. Y nadie en este jurado lo hace. ¡Orden en la sala! ¡Silencio! Alcaide no puede permitir esto. Estamos frente al sospechoso de 4 homicidios y solamente perdemos tiempo permitiendo que nos lea sus cuentos de terror. Oficial Orozco, guarde la calma. Señor Centeno, necesito preguntarle, ¿cuál es la relevancia de esa carta en todo esto? ¿Relevancia? No he entendido nada aún. Esta carta es lo único que puede explicar todo. Y ustedes no lo entienden. Guarde la calma. Ese niño no es una coincidencia. Él no mató a sus padres, no podría. Y el oficial que atendió ese caso, solo unas semanas después su familia entera fue mutilada. Ellos presentaban síntomas de esquizofrenia, pero no era así. No lo era. Tienen que abrir los ojos. ¿Creen que todo esto es una coincidencia? Nos están advirtiendo lo que viene. Nadie hace caso. Señor Centeno, cálmese. Le recuerdo que con un error que cometa, regresará a su celda. Y esta vez no será un mes de espera. Se quedará aquí el resto de su vida. Si esa carta es tan importante como dice, debe explicarlo ahora. Solo déjeme terminar de leerla. Eso es todo lo que necesito. Alcaide, esto es una burla. Silencio, oficial. Centeno, continúe leyendo y sea breve. Continuaré con la carta entonces. Mientras observaba por la grieta, una persona apareció. Era un hombre de mediana edad. Él iba huyendo claramente, hasta que a mitad del pasillo se detuvo. No de forma intencional. Parecía más como si alguna clase de muro invisible le hubiera obstruido el paso. Fue entonces cuando el hombre comenzó a gritar desesperado y aterrado. Detrás de él apareció de la nada un grupo de personas. Eran alrededor de 5 o 6. Todos vestían de una forma muy extraña, con túnicas negras y portando sus gorros para cubrir su identidad. Mientras caminaban hacia el sujeto, este se detenía. Ya no se movía ni realizaba ningún ruido. Más que estar aterrado, se veía incapaz de moverse. Yo no comprendía hasta que comenzó a flotar de la misma forma que mi compañero muerto hacía unos minutos atrás. Antes de que yo pudiera reaccionar y voltear la mirada, el extraño grupo formó un círculo alrededor del hombre, y de un momento a otro, todas sus extremidades le fueron arrancadas brutalmente. Su sangre bañaba a los presentes, y estos no se inmutaban ni un poco. Me dio demasiado asco el ver esa escena. Estuve a punto de vomitar, pero no me lo permití. Cerré los ojos y comencé a sollozar incontroladamente. Estaba aterrorizado. No quería morir así. No quería que mi destino fuese el mismo. Cuando al fin tuve el valor de volver mi mirada hacia la grieta, solo vi la escena de una masacre. Las personas de antes se habían ido, dejando en el suelo lo que quedaba de aquel pobre hombre.
No ocurrió nada más durante horas, pero yo no me sentía tranquilo. Yo sabía muy bien que aún no terminaba todo esto. Pero finalmente no pude permanecer ahí más tiempo. También sabía que jamás lograría nada de esta forma. Salí del compartimento sin hacer ningún ruido. Abrí muy cautelosamente la puerta de la cocina y de la misma forma salí. Los pasillos ahora se encontraban plagados de una marca muy extraña, pero que sin duda alguna está relacionada con brujería o algo muy similar, y por ende, con todo lo que ocurrió aquí. No encontré nada ni a nadie, simplemente parecía un barco abandonado. Los cadáveres no estaban, pero en algunos lugares se podía distinguir marcas de sangre en paredes y en el suelo, en el cual también se distinguían caminos de la misma, como si hubiesen arrastrado los cuerpos hacia otra parte. Me sentía atemorizado, aunque el no ver ya a nadie me tranquilizaba. Sabía que eso no significaba nada, pero seguía vivo, y eso ya era mucho. Al salir a cubierta, un espeso humo negro no me permitió ver nada. Sin duda alguna algo se quemaba, y al salir y alejarme un poco, pude ver lo que era. Todos los cadáveres apilados en cubierta ardían, y también estaban a unos metros los cuerpos semicalcinados de los sujetos que había visto antes. No puede ser un accidente. Ellos lo hicieron intencionalmente, estoy seguro, y lo estoy debido a que todos ellos están dentro de una inscripción muy extraña y ese símbolo que infesta el lugar. No supe qué hacer después. Pasaron horas y yo seguía solo en el lugar. A pesar de eso, yo seguía escondiéndome, esperando lo peor y deseando estar afuera de esta pesadilla. Mientras buscaba alimento, entré a una habitación, salí y en el pasillo encontré un cadáver. Un cadáver que no estaba ahí antes. Era una mujer. Estaba completamente desnuda y poseía marcas de golpes y heridas que aún sangraban. Me llené de pánico al verla. Corrí, aterrado de que algo me atrapara a mí también, y me dirigí a la cubierta superior. Noté antes de salir que había una espesa oscuridad por fuera. Aunque las luces del navío aún no funcionaban, esto no era suficiente. La oscuridad parecía algo más físico, como si estuviese atrapándome dentro. En algún punto, mientras yo buscaba más alimento, me encontré con una cabina muy inusual. Al entrar, lo primero que pude notar fue un horrible aroma, seguido de la impresión que tuve al ver dentro una especie de altar, que a mi parecer era algo cercano a una ofrenda. El lugar tenía humo dentro, aunque no era demasiado. Finalmente noté que en el centro se encontraba dibujado aquel extraño símbolo, con lo que parecía sangre, y alrededor había 8 velas negras casi completamente derretidas. Mientras el humo se dispersaba por completo, yo podía ver más extraños símbolos, amuletos y demás. La imagen que de pronto se postó frente a mí es algo que aún me da miedo describir. Era un ser humano, o lo que quedaba. Estaba colgado en la pared del fondo, y se encontraba completamente mutilado, abierto como un carnero en un restaurante. Era algo horrendo. No soporté más y salí huyendo. Sentía que algo horrible iba a suceder si yo me quedaba ahí, y tenía razón. Escuché un estruendo detrás de mí, y vi que en el pasillo estaba el cadáver en llamas cayendo. Algo me lo había arrojado, o simplemente lo lanzó contra la pared. Yo no me iba a quedar ahí para averiguarlo. Finalmente llegué aquí, a la bodega. Cerré la puerta y no me volví a acercar a ella. Escuchaba sollozos en los pasillos, llanto, gritos, y sé que ya no hay nadie conmigo. Coloqué de nuevo una barricada y me alejé lo más que pude de la puerta. Encontré las notas de un trabajador del barco en un cajón, así que utilicé el papel y decidí comenzar a escribir. Del otro lado de la puerta está mi muerte segura. He escuchado toda clase de sonidos, incluso de pequeñas niñas tocando la puerta y rogándome para que las deje entrar. Pero yo sé que eso es falso. Sé que algo o alguien me quiere aterrorizar antes de matarme. Encontré una cava de vinos y una botella sin líquido dentro, donde puedo guardar mi historia, mi confesión o testimonio. Llámenle como deseen. Han pasado 2 o 3 días aproximadamente. Debo salir. Si no lo intento, moriré aquí de hambre. Si alguna vez alguien vuelve a vivir estos extraños acontecimientos, al menos espero que mis notas puedan servir de algo. Francisco Graham, año desconocido. ¿Eso es todo? Discúlpeme, pero no logro ver cómo esto responde todas las incógnitas.
de algo que sucederá más de 100 años después de estos acontecimientos, si es que ocurrieron en verdad. Debo darle la razón al oficial Orozco. Yo tampoco entendí muy claramente cómo esto ayuda a aclarar el caso. Bueno, le explicaré. Solo necesito que vea esto. Este medallón se encontraba debajo de todos los vinos en el baúl. Francisco jamás lo mencionó. No mencionó que lo había tomado del cadáver de algún miembro de aquella secta. Espere de nuevo. ¿De qué habla ahora? De nuevo temo que debo decirle, oficial, que debe ser más paciente. Mi historia aquí apenas va comenzando, mientras que la de Francisco llega a su fin. Las cosas se salieron de control rápidamente, sin darme oportunidad alguna de evitar las catástrofes que se avecinaban. Terminé de leer la carta y, como dije antes, encontré el medallón en el fondo del baúl. Recuerdo muy bien que en esos momentos podría haber jurado que el lugar en el que se encontraba ese medallón plateado estaba vacío momentos antes. No quiero decir que apareció de la nada, pero al menos yo no lo había visto, lo cual me resultaba muy difícil, ya que se encontraba justo debajo de la botella que fue recipiente del testimonio que dejó Francisco. El medallón, como pueden ver aquí, está hecho de plata. En él se encuentra grabado un símbolo que desconozco y también presenta rasgos de quemaduras, justo como Francisco había dicho que los miembros de las sectas habían muerto, por lo cual me atrevería a asegurar que le pertenecía a una de esas personas. En fin, después de eso debo admitir que a pesar de que en mi mente yo luchaba por convencerme de que todo esto era una serie de mentiras de algún bromista que tuvo la mala suerte de tener razón al menos en que saldrían mal las cosas con aquel navío, no podía evitar sentir escalofríos recorriendo mi cuerpo velozmente, al mismo tiempo que el estar cerca de ese medallón provocaba en mí fuertes sensaciones de incomodidad, dolores de cabeza, mareos, entre otras cosas. Con mi escepticismo como escudo, ignoré todas esas cosas y decidí culpar al estrés del trabajo por mi malestar físico y mental. Antes de leer la carta creía que investigar dentro del baúl sería la solución perfecta para mis problemas de sueño aquella noche, pero estaba muy equivocado. No pude conciliar el sueño aquel día. En mi mente repasaba una y otra vez la carta de Francisco, pensando que si todo eso se encontraba plasmado en aquella carta, tal vez era verdad. La desaparición del Cunningham Queen y de sus tripulantes ahora tendría una explicación aterradora, la cual cambiaría para siempre nuestra concepción de los misterios que se asemejan a este suceso. Guardé el medallón en un cajón de mi estudio, evitando que alguna de mis niñas lo pudiese tomar como un juguete y lo extraviara, ya que en ese momento, a pesar de los malestares que me seguía provocando, pensaba que era un objeto muy valioso y que fácilmente podía venderlo a cualquiera de esos coleccionistas ostentosos que pagan una fortuna por cualquier cosa que tenga una historia que les interese. Por supuesto que yo no pensaba contarles sobre la carta. Era más que obvio que se iban a burlar de mí, justo como yo lo habría hecho de cualquiera que viniera a decirme sobre eso. No pensaría otra cosa más que es un charlatán que quiere sacar un par de billetes extra contando una historia fantasiosa. Al final, opté por vender el baúl, los vinos, y debo admitir que obtuve una buena ganancia por ellos. Lo único con lo que me quedé fue con esa carta y con el medallón. Los malestares fueron incrementando semana tras semana. Los doctores no lograban detectar la fuente de mis problemas y solo se limitaban a suministrarme medicamentos contra las migrañas y los mareos, cosa que por supuesto funcionaba perfectamente mientras yo no pusiera un pie dentro del estudio. Eventualmente las cosas empeoraron. El simple hecho de pasar cerca de esta habitación ya me provocaba mareos intensos y náuseas. Toda esa aura de malestar se extendió durante meses hasta que no podía entrar ni siquiera a mi propia casa sin sentir todas esas molestias, las cuales habían incrementado de intensidad, llegando al punto en el que me desmayé en un par de ocasiones. Finalmente tuve que contarle todo a mi esposa. Ella, por supuesto, al principio se comportó escéptica, pero creo que al saber que soy un hombre que no bromea demasiado, y menos con asuntos tan importantes, terminó creyéndome, y me pidió que me deshiciera de ese objeto. Entonces, fue cuando ocurrió por primera vez. Señor Centeno, ¿podría ser más específico, por favor? Fue esa la primera vez que el medallón me mostró lo que realmente hacía.
¿Podría decirnos a qué se refiere con esto? El medallón me movió. Cuando me di cuenta me encontraba en otro lugar, un lugar desolado. Parecía un campo gigantesco y no se escuchaba absolutamente nada ahí. El silencio, más que tranquilizador, resultaba sepulcral. Está diciéndonos que se encontraba en su hogar con su esposa, y de pronto el medallón mágico del que nos habla lo transportó a otro lugar. No exactamente. El medallón solo llevó mi mente consciente a ese lugar, pero mi cuerpo permanecía en mi casa. Alcaide, esto es inaudito. Me sorprende que usted siga permitiendo esta burla. Todos aquí creo que coincidirán conmigo en que el señor Alexander Centeno nos muestra graves indicios de tener problemas mentales, los cuales, yo sugiero, deberían ser tratados a la brevedad posible, por su propia seguridad y la de sus seres queridos. Oficial Orozco, es la última vez que se lo diré. Guarde la calma y la compostura, o me veré obligado a expulsarlo de esta corte. ¿Es que usted está perdiendo la cabeza? Este tipo asesinó a sus 4 compañeros a sangre fría. Es evidente que buscaba robarles el dinero de la expedición, ya que, como las pruebas nos han mostrado, ellos habían robado muchos objetos de gran valor en aquel lugar. Pero por alguna razón que sinceramente no entiendo, usted prefiere perder el tiempo escuchando la historia de un maldito desquiciado. Oficial Orozco, guarde silencio inmediatamente. Créame que únicamente por sus años en el servicio y experiencia se ha ganado un lugar aquí a pesar de la forma en la que se está dirigiendo hacia mí. Pero también créame que será la última vez que pasaré por alto este tipo de actitudes de parte suya. Centeno, continúe, y le sugiero que sea breve y conciso, ya que no pienso escuchar mucho más de eso si no llega a algo concluyente. Está bien, solo... por favor entienda que cada detalle que le he dicho es importante para entender lo que en realidad pasó. Yo me encontraba desconcertado por completo. El lugar era desértico y desolado. Mi visibilidad era limitada debido a una espesa neblina que cubría todo el paisaje. Yo no entendía nada. Me sentía lleno de curiosidad, pero también de miedo. En esos momentos yo todavía no lograba comprender que esto era obra del medallón, y yo pensaba que me encontraba dormido, soñando. Estaba casi en lo correcto. De pronto, reaccioné y de golpe me sentí pesado y mareado. Estaba de nuevo en mi hogar. Me encontraba de pie, caminando por las escaleras como si fuese un sonámbulo despertando de pronto. En esos momentos estuve cerca de caer por las escaleras, pero logré recuperar el equilibrio a tiempo y me senté rápidamente, sin saber qué es lo que estaba pasando. En mi mano izquierda sentí algo pesado y al mirarla descubrí que estaba sosteniendo el medallón de plata. Desconcertado, arrojé el medallón al suelo y busqué a mi familia por todas partes. Incapaz de encontrarlas, intenté contactarlas por teléfono. Y al mirar mi teléfono celular, fue cuando me di cuenta de que no habían pasado unos minutos, ni siquiera un par de horas. Había transcurrido ya un día desde que yo recordaba haber perdido la conciencia. Pude contactar finalmente a mi esposa. Ella me dijo entre llantos desconsolados que se encontraba lejos con las niñas, que tenía mucho miedo y que no intentara buscarlas. Disculpe que lo interrumpa, pero esa parte de su historia ya la conocemos todos. Ellas contactaron a la policía, debido a que usted, señor Centeno, había intentado de pronto asesinar a su propia familia. Sí, así fue, pero no era yo el que estaba actuando en esos momentos. Yo no tenía control de mi cuerpo y de mis acciones. ¿Está diciendo que alguien o algo lo estaba controlando? Alguien intentando asesinar a su familia utilizando su cuerpo, mientras su mente se encontraba en un campo desierto. ¿Eso es lo que espera que nosotros creamos? Sí, es precisamente lo que quiero que entiendan. Y más que solo creerme, quiero que teman, para que todos estén preparados para lo que se nos viene encima. Debo admitir que a pesar de todo, al menos ahora está llegando al punto al que queríamos llegar desde el principio, lo que sucedió con sus compañeros, por lo cual me gustaría que continuara con su testimonio, señor Centeno. Solo le pido de nuevo que sea breve.
Después de que hablé con mi esposa me comporté de manera frenética. Sabía que de pronto llegaría la policía a mi hogar y no disponía de mucho tiempo, así que rápidamente salí huyendo del lugar. Tomé solamente las cosas que necesitaba y al salir subí a un taxi que me llevó a las afueras de la ciudad, a un horrible motel barato que me iba a dar un poco más de tiempo. Al llegar al lugar, me di cuenta, horrorizado, de que el medallón se encontraba dentro de mi maleta, y por supuesto que yo no lo había dejado ahí. Pude notar que estar cerca de él ya no me provocaba ningún malestar como antes, algo que me parecía muy extraño, y me preocupaba más que tranquilizarme. Intenté en esos momentos deshacerme de él, lo arrojé lejos de mí, sin siquiera ver hacia dónde había caído. Entré a mi habitación. Pasaba la noche y yo no podía dejar de pensar en mi familia, en el medallón, en la carta de Francisco, en todas esas cosas que de pronto habían sucedido sin que yo pudiese hacer nada al respecto. No podía terminar de creer que mi esposa me había hablado de esa forma, con miedo y repulsión, creyendo que yo intenté asesinarla a ella y a mis hermosas hijas. Pasé un par de días ahí, escondiéndome de la policía, intentando contactar de nuevo a mi familia en teléfonos públicos que se encontraban lejos del motel, intentando no ser descubierto, cosa que fue en vano, ya que nunca logré volver a hablar con ellas. En la tercera noche, volvió a ocurrir. Me encontraba subiendo las escaleras hacia la planta alta para entrar a mi habitación, cuando en un parpadeo me encontraba ya en otro lugar. Esta vez era una ciudad, una gigantesca ciudad que yo no conocía. No tardé mucho en reaccionar y darme cuenta de que algo sucedería de nuevo con mi cuerpo. Grité muchas veces hasta que me quedé sin aliento. Corría desesperado sin poder llegar a ningún lugar. Busqué cualquier forma de intentar recobrar la conciencia y salir de ahí, cosa que jamás pude lograr. De pronto escuché un estruendo por todo el lugar y frente a mis ojos comenzaban a pasar personas. Era como si estuviese en una ciudad poblada a mitad del día. Había carros y gente pasando por todos lados. Pero a pesar de que intentaba hacer contacto con ellos, no podía lograrlo. Por alguna razón podía ver a la gente con poca claridad, como si ellos estuvieran ahí, pero en forma de algo como un fantasma, algo transparente. Y me di cuenta de que en los edificios se podía ver lo que estaba ocurriendo. Algunos de ellos se encontraban destruidos en la parte superior, mientras la parte inferior parecía completamente intacta. A mi perspectiva yo podía ver como si dos dimensiones estuvieran cruzándose la una con la otra, como si lo que se postraba ante mí fuera un extraño paisaje dividido por la mitad entre dos dimensiones. No tenía la menor idea en esos momentos de que lo único que estaba ocurriendo en verdad era que yo me encontraba viajando entre ellas. Y justo como en la ocasión anterior, desperté de golpe. Me encontraba cansado, herido, y sin tener ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Debajo de mí se encontraba el cadáver de un hombre, y al inspeccionarlo me di cuenta de que se trataba de uno de mis compañeros, de uno de mis amigos. Era Jimmy, el más joven del grupo, el muchacho que siempre nos mantenía a todos con una sonrisa a pesar de ser unos tipos serios y un tanto amargados. Estaba muerto, asesinado frente a mis ojos, y no me cabía la menor duda. Esas marcas en su ropa, en mis manos, ese cuchillo ensangrentado en el suelo, había sido yo. En la espalda de Jimmy pude distinguir una serie de cortes que no me dejaban ninguna duda de que habían sido realizados de forma meticulosa. Estos cortes formaban una especie de símbolo muy extraño, algo que yo no pude entender. Recuerdo que no supe qué hacer. Estaba completamente fuera de mí mismo, en shock, con pánico, con miedo y sobre todo, con una adrenalina que golpeaba mi pecho tan fuerte como un tambor. Comencé a llorar, sabiendo que todo esto había sido mi culpa, pensando que tal vez todo lo que me pasó era tan solo el indicador de que había perdido la cordura y que no tenía nada que ver con algo sobrenatural. Miles y miles de cosas pasaron por mi mente, y cuando yo me di cuenta, ya estaba fuera de su apartamento, caminando por la calle, sin control alguno de dónde iría o por qué. Mientras caminaba,
me encontré con una pila de periódicos, y recordando el lapso que había pasado en la ocasión anterior de tiempo, tomé uno y busqué la fecha en la que me encontraba. Mi aliento se fue de mi cuerpo por unos segundos, al ver que si mis ojos no me estaban engañando, habían pasado 2 semanas desde que me fui. No pude evitar pensar en el resto. Roberto, César, Alan. Ellos estaban en peligro y yo no podía advertírselos de ninguna forma sin que me tomaran por un demente o que terminara haciéndoles daño. Lo único que se me ocurrió fue huir, intentar alejarme de todo esto, alejarme lo suficiente para no poder hacerle daño a nadie más. Para mí, era más que claro en esos momentos. La relación entre lo que sucedió con el Cunningham Queen y lo que me atormentaba era ese medallón. Y más que el medallón, era el oscuro secreto que guardaba en sí mismo. De alguna forma y por alguna razón que yo ignoro, hay alguna fuerza que intenta entrar aquí. No tengo la menor idea de qué es y solamente escuché la forma en la que lo llamaron una sola vez, pero no me adelantaré a eso todavía. El medallón es la clave para todo esto. No me cabe la menor duda. No se necesita demasiada intuición para entender todo lo que pasó. Finalmente, recordando el número telefónico de la casa de César, me dispuse a localizarlo. Creí que él probablemente ya se habría enterado de todo lo ocurrido, así que no me resultaría tan difícil contarle todo lo que estaba sucediendo. Me acerqué a la ciudad un poco, y llegando al primer vecindario busqué desesperadamente un teléfono público. Afortunadamente para mí, en mi bolsillo izquierdo del pantalón aún tenía un par de monedas, las cuales serían suficientes para realizar la llamada. El timbre del teléfono comenzó a sonar. Después de unos momentos, contestó la esposa de César. Desde el momento en el que escuché su voz, pude sentir algo muy sombrío en ella. Era una sensación que difícilmente puede explicarse, ya que era algo que yo podía sentir. No había ninguna clase de prueba, solo lo sentía. Cuando hablé, ella cambió su tono de voz y parecía asombrada. Comenzó a gritar muy enojada y al mismo tiempo lloraba con una rabia asesina, diciéndome que me iría al infierno por todo lo que había hecho. De nuevo entendí todo. Era muy tarde, demasiado tarde. Para esos momentos, César ya se encontraba muerto, asesinado, por lo que sea que estaba controlando mi cuerpo, manejándome como a una marioneta, en busca de algo que yo no podía entender. Solté el teléfono de la impresión, silenciando los gritos enfurecidos de la mujer. Comencé a caminar hacia atrás, impresionado de lo que había hecho. Y fue entonces, cuando en mi mente, un pensamiento cruzó rápidamente. Todo había terminado. César probablemente no era el único a quien yo había asesinado. Era muy probable que el resto estuvieran cubiertos por el mismo escalofriante y terrible destino. Para esos momentos yo tenía ya muy claro que había perdido todo, a mis amigos, mi familia, mi vida entera. Ya nada sería igual. Me culpaba por todo esto, no quería comprender que había algo más allá, que me obligaba a cometer todos esos atroces actos. En mi mente, una guerra se estaba llevando a cabo entre lo que parecía lógico para mí y aquello que yo me negaba a aceptar. Y entonces, cuando me encontraba escapando lejos de todo, ellos me encontraron. Un momento. No creo que necesitemos escuchar más de esto. La policía lo atrapó, lo llevaron a prisión y un mes después nos encontramos aquí. Eso queda claro. Y a pesar de la forma tan fantasiosa en la que usted nos relató la historia, queda más que claro que nos confesó haber sido responsable de la muerte de sus compañeros. No hay más que decir. Yo no me refería a la policía. ¿Qué? No puede ser. ¿En verdad aún tiene más partes de su historia que contarnos? Estamos perdiendo el tiempo. Orozco, guarde silencio. Necesito que el señor Centeno termine de testificar. No me importa si lo que nos está diciendo es una mentira completa, o si realmente cree en sus palabras. Mi trabajo aquí no es negar o aceptar sucesos paranormales, pero es vital que el acusado diga todo lo que tiene que decir antes de dictaminar los resultados. Centeno, prosiga. Bueno, quienes me atraparon en esos momentos no eran oficiales de policía.
De hecho, no sé en realidad quiénes eran. Pasaron un par de días mientras yo me escondía en diferentes lugares, evitando ser encontrado. En aquel día, yo me encontraba caminando cerca de la carretera. A la distancia pude escuchar un vehículo, pero no lo podía ver. Ya era de noche, y supuse que era algún idiota conduciendo sin luces delanteras. Eventualmente lo escuché más de cerca. Intenté esconderme un poco, pensando que existía la posibilidad de que fuese una patrulla, porque era, y sigue siendo claro para mí, que nadie cree lo que tengo que decir. Necesitaba buscar la verdad de todo esto, pero antes que todo quería escapar a un lugar seguro. De pronto sentí algo muy extraño. Era algo pesado en mi bolsillo. Al inspeccionarlo pude sentir de nuevo en mi mano el maldito medallón, el cual se encontraba junto a la carta de Francisco. No podía explicarme todo esto. Ni siquiera recordaba dónde los había dejado. Solo estaba muy seguro de que no los tenía unos momentos antes. Un brazo me sujetó por el cuello de pronto, luego otro las manos, y así sucesivamente se sumaron más atrapándome, dejándome completamente inmóvil. De la nada, tenía un grupo de personas a mi alrededor, todos ellos vistiendo trajes elegantes, completamente de negro, cubriendo sus rostros con pasamontañas, mientras yo forcejeaba y gritaba. Pude ver una furgoneta en la orilla de la carretera. Todo sucedió tan rápido que no supe en qué momento llegó a eso estar tan cerca de mí sin que yo lo pudiera notar. Vi cómo uno de ellos sacó de su abrigo una pistola eléctrica y sin dudarlo ni un segundo, me atacó con ella, dejándome inconsciente casi al instante. Desperté de golpe. Lo primero que pude notar fue que me encontraba atado de mis pies y mis manos a una silla. Mi rostro se encontraba cubierto por alguna clase de tela y apenas podía respirar. Grité en repetidas ocasiones, escuchando únicamente el eco de mis propios lamentos. No podía escuchar ningún ruido, además de los que yo estaba provocando. Pasaron alrededor de 2 infernales horas, en las que más de una vez me quedé sin aliento para poder seguir suplicando por ayuda, hasta que escuché unos pasos cerca de mí. Alguien estaba ahí conmigo, alguien que se acercaba lentamente a donde yo me encontraba. Finalmente, una mano retiró el objeto de mi cabeza y pude visualizar entre sombras borrosas lo que se encontraba a mi alrededor. Solo puedo describir ese lugar como algo muy parecido a un calabozo. La luz que apenas tocaba los objetos dentro del lugar era originada por lámparas antiguas colocadas en las paredes. Había múltiples e indistinguibles figuras humanoides mutiladas por todas partes, marcas de sangre en el piso y las paredes, de las cuales algunas formaban símbolos que yo solo puedo relacionar con algo muy, muy oscuro. El lugar se encontraba plagado de objetos de plata, que a mi parecer eran muy antiguos, eran formas extrañas, y todas ellas parecían ser parte de algún ritual o algo muy similar. Aproximadamente el mismo número de personas de antes se encontraban ahí, en un silencio absoluto, mirándome fijamente, sin decir nada, sin moverse. Parecían tenebrosas estatuas vigilándome cada segundo. El miedo que yo sentía en esos momentos no puedo compararlo con nada más que haya sufrido antes. Por mi mente no dejaba de pasar la idea de que yo iba a morir ahí. Pasé un par de minutos intentando comunicarme con estas personas, pero ellos hacían caso omiso absolutamente a todo lo que yo tenía que decir. Si les gritaba amenazándolos, si les suplicaba o intentaba razonar con ellos, a ellos les importaba muy poco. Ellos no reaccionaban de ninguna forma. Finalmente uno se acercó a mí y en un movimiento sacó de su bolsillo trasero una daga enorme, la cual ahogó por un par de segundos en un recipiente colocado en un pedestal cerca de mí. Levantó la daga en el aire y caminó lentamente hasta colocarse frente a donde yo estaba. Grité una y otra vez, lo cual claramente causó una molestia en ellos, ya que rápidamente alguien detrás de mí colocó cinta adhesiva en mi boca, evitando que yo pudiera seguir rogando por mi vida. Todos se colocaron formando un círculo que me rodeaba. El sujeto que parecía el líder comenzó a hablar en un idioma que yo no pude reconocer. Mientras él hablaba con un tono de voz muy alto, el resto solo miraban hacia abajo, se tomaban de los hombros los unos a los otros y rezaban en voz baja. Al cabo de unos segundos, el sujeto con la daga me miró fijamente y junto al resto dijo lo siguiente: Somos tus siervos, Legión.
Somos muchos, somos todo lo que este lugar merece. Somos la oscuridad de la que emerges, la que te traerá a gobernar la tierra de los impuros, a purificar con nuestra sangre este lugar, hasta que lo único que quede seas tú. Elegiste este cuerpo para ser tu hogar, y así será. Te liberaremos de esas cadenas a las que fuiste condenado. Te abriremos la puerta que injustamente se te cerró por culpa de los infieles, los impuros, los detestables seres que no te permiten venir a nosotros, para salvarnos de esta inmundicia. Entra aquí, Legión, ven a este mundo y devora nuestras almas. Aliméntate de las almas de todos los seres vivos. Todo comenzó a temblar. Los objetos eran alzados sin control y yo sentía que estaba perdiendo la conciencia una vez más. Finalmente sucedió. Abandoné una vez más mi cuerpo. Me encontraba ahora en la misma ciudad de antes. Todo se veía exactamente igual. Y yo comenzaba a caminar, intentando averiguar de qué se trataba todo esto. De pronto, mi visión se tornó borrosa, y de un momento a otro podía ver de nuevo aquel lugar con los miembros de la secta, solo que en esta ocasión pude ver cómo intentaban huir de mí, sin éxito alguno. Yo no podía moverme, me limitaba a ver cómo mi cuerpo se manejaba por su cuenta atacándolos, aunque parecía que no los estaba tocando. Los lanzaba con una tremenda fuerza, de la misma forma en la que Francisco había descrito los acontecimientos del Cunningham Queen. De nuevo estaba en la ciudad. Ahí podía sentir una extrañeza similar a la soledad, mientras intentaba averiguar qué era lo que sucedía conmigo. Finalmente todo terminó. Me encontraba de nuevo en aquel santuario extraño, mientras recuperaba la visión y mis sentidos. De pronto, pude notar que todos estaban muertos, absolutamente todos. En mi mano derecha sentí una pesadez, y al mirar, pude notar que se trataba del medallón, el cual estaba de nuevo conmigo. Caminé buscando una salida, la cual no pude encontrar. Me comenzaba a desesperar ya para esos momentos, y fue entonces cuando las cosas por fin tornaron un sentido lógico para mí desde que todo esto comenzó. Sentí un ardor en la mano que sostenía el medallón. Me di cuenta de que estaba comenzando a emanar un brillo leve y al mismo tiempo que su temperatura aumentaba, y por más que intenté, no pude deshacerme de él. Sentí de pronto un mareo intenso y de un momento a otro exactamente igual a las veces anteriores. Me encontraba de pronto en otro lugar. Pero esta vez, este lugar era una ciudad poblada, una ciudad que parecía estar ubicada en un tiempo alterno al mío. Me encontraba cerca de un muelle, y yo al principio no podía entender nada, hasta que vi una canoa que se acercaba lentamente a la orilla. Me di cuenta de que estaba siendo testigo de un acontecimiento del pasado, pero yo no me encontraba realmente ahí. Era como si solo estuviera para presenciar algo que no me esperaba, para ser sincero. No sé en realidad qué podía esperar, pero no era eso. Un hombre viejo se acercaba a la orilla en la canoa que mencioné antes. Al llegar, bajó de la canoa y comenzó a besar la arena. Se encontraba plagado de alegría de estar en tierra firme aparentemente. Solo me costó unos segundos darme cuenta de quién se trataba al acercarme y darme cuenta que llevaba consigo un uniforme de cocinero desgarrado y sucio. Ese hombre era sin duda Francisco Graham. Centeno, en verdad me estoy cansando de todo esto. Este caso se ha alargado mucho más de lo que debería, y sinceramente, no es placentero escuchar una historia de terror basada en las fantasías de un desquiciado que asesinó a sus excompañeros de trabajo. Alcaide, esto es ridículo. El acusado ha declarado ser culpable, y no veo razón por la que debamos darle más vueltas a este asunto. Señor Centeno, tengo que cederle la razón al oficial Orozco, a pesar de que es en su derecho justificar. Con lo que nos ha dicho, bien podríamos haber dictaminado sentencia hace ya varios minutos, y la única razón por la que he permitido continuar ha sido que su historial médico y criminal no refleja ningún problema con usted. No fue diagnosticado de ninguna enfermedad mental, y al principio de su testimonio, las cosas parecía que nos conducirían a alguna parte. Ahora no sé qué pensar con todo lo que dice. Tiene solo 5 minutos más para terminar su testimonio, o tendré que tomar una decisión basada en lo que nos ha dicho hasta ahora. No se preocupe, alcaide, no hay mucho más que decir. Lo único que pude presenciar fue que Francisco tomaba en sus manos el medallón
y que en la canoa tenía una cava, la cava de vinos que yo encontré 100 años después. Vi cómo introdujo el medallón en la misma y dejó que la canoa se fuera lejos de la orilla, perdiéndose con la lejanía mientras Francisco buscaba probablemente la forma de volver a su casa. Entonces volví en mí. Me encontraba en una carretera de nuevo, sin saber cómo había llegado ahí, cosa que para ese punto ya no me sorprendía tanto. Una sirena policíaca me detuvo en seco luego de varios minutos caminando sin rumbo alguno. Los oficiales me detuvieron para auxiliarme hasta que notaron que yo era la persona que habían estado buscando desde hace ya un buen tiempo. Creo que el resto ya lo conocen. No hay más que decir sobre lo que ocurrió antes de que llegáramos aquí. Bien, dicho eso, podemos proseguir con el veredicto, el cual estará basado en los testimonios y las pruebas presentados ante el jurado. No, yo nunca dije que ya había terminado de hablar. Centeno, tome asiento de nuevo y cálmese. No puede interrumpirme de esta forma. No, cállese. ¿Es que usted no lo entiende? ¿No logra comprender lo que significa todo esto? Es el jodido medallón. Esa es la clave para terminar con todo esto. Centeno, cálmese o nos veremos obligados a someterlo. Orozco, por favor proceda a sacar al acusado de... Dije, ¡no! Sí, hazlo, maldito. Ven a mí, Legión. Ahora te tengo. Lo logré al fin. Estoy aquí. De nuevo aquí. Y ahora sé que me quedaré para siempre atrapado. Sé que así será. Pero también sé que mis acciones hicieron la diferencia entre la oscuridad emergiendo, tragándose al mundo, y la paz, al menos temporal, que les estoy dando a todos para que logren encontrar otra forma de encerrar a Legión en este lugar conmigo. Me di cuenta de todo cuando vi a Francisco. Él consiguió salir de este lugar, de esta dimensión, gracias a la ayuda del medallón. Este es el lugar en donde el Cunningham Queen quedó atrapado mientras Legión consumía las almas de sus pasajeros, excepto de uno, porque lo necesitaba, porque Legión necesitaba que alguien llevase ese medallón a la Tierra, a nuestra dimensión. El problema es que no funciona con cualquiera. No cualquiera puede hacer que ese medallón viaje por las dimensiones. Legión es un ser extradimensional que no tiene una forma física en nuestro mundo. Es por eso que me necesitaba a mí. Vio en mí algo que le podía ayudar a salir, a escapar, algo que estuvo cerca de hacer con la ayuda de Francisco, pero que no concretó, porque aún no había consumido suficientes almas. Era muy débil aún. Legión no se dio cuenta, pero en las últimas ocasiones en las que accedió a este mundo, me permitió ver un poco de su ser. Pude entender accediendo a lo que sea que se asemeje a una mente para él, y fue entonces que conseguí pensar en una forma de detenerlo. Usando mi cuerpo como receptor, entraba a nuestro mundo y tenía un poder increíble ahí. Excepto que yo me di cuenta. Me di cuenta de que Legión estaba observándome constantemente, esperando el momento justo de entrar a alimentarse de más almas, esperando que sean suficientes para que tenga la fuerza de entrar aquí por completo. Eso ahora no ocurrirá, al menos no temporalmente. He logrado traer conmigo el medallón. Cuando Legión intentó acceder a mi cuerpo de nuevo en el juicio, me concentré en no soltar el medallón. Intenté mantener esa conexión que el medallón hizo tantas veces con mi mente, y con eso se creó una ruptura en su entrada. No pudo acceder a nuestra dimensión, y tanto el medallón, como él, y como yo, quedamos aquí varados en su lado, en la dimensión en la que Legión, y quién sabe cuántos más seres como él, han habitado tanto tiempo, esperando pacientes, intentando introducir más portales en forma de objetos a nuestro mundo, que está lleno de almas que tanto desean, y que ahora que estoy aquí, ahora que lo encerré, no conseguirá, no al menos hasta que logre encontrar alguna otra forma de entrar. ¿Todos están bien? ¿Qué carajos fue lo que sucedió aquí? ¿Ese hombre en verdad comenzó a flotar en medio de la sala? Orozco,
Necesito que llamen a una ambulancia. No sabemos cuántos heridos puede haber y comencemos a ayudar a las personas a salir. Alcaide, Centeno está aquí, a la mitad de la sala. No tiene pulso. Sin duda alguna está muerta. Por ahora, solo preocúpense por la seguridad de los presentes, oficial. Yo tampoco sé qué fue lo que acabo de ver, pero sin importar lo que haya sido, ya terminó. Sí, alcaide. Lo siento. Es solo que... Eso fue una orden. Entiendo. Lo siento. Llamaré una ambulancia cuanto antes. Oficiales Ricardo y Esteban, ayúdenme a quitar los escombros que quedaron aquí. Seguimos aquí reportando desde la recién reconstruida prisión New Rocks, antes la abandonada prisión Rock Hill, en donde un incidente sin precedentes ocurrió en la mañana de este jueves 8 de octubre. Todo ocurrió mientras se llevaba a cabo el juicio de Alexander Centeno, un preso que fue acusado de 4 homicidios en los últimos 5 meses, todos conectados con su antiguo equipo de trabajo, los cuales se dedicaban a recuperar tesoros de embarcaciones antiguas en el fondo del mar. La mañana del jueves, de un momento a otro, el lugar comenzó a ser sacudido como si de un terremoto se tratara, según testigos, y las personas que ya estuvieron aún no se pueden explicar lo que aconteció, ya que todos juran haber visto a Alexander flotando, mientras todos los objetos a su alrededor y algunas personas eran lanzadas a través de la sala. Alexander Centeno fue declarado muerto a las 10:30 am. Las autoridades se han negado a declarar las causas del incidente o de la muerte de Centeno. Sin embargo, los testimonios nos hacen pensar que quizás solo se quiera ocultar algo siniestro que ocurrió, similar a los acontecimientos de la famosa prisión Rock Hill, ocurridos décadas atrás en este mismo lugar. Alexander había sido declarado como un homicida que sufría esquizofrenia en una etapa avanzada, aunque nunca se llegó a una conclusión certera, según informan fuentes cercanas. Seguiremos la nota el resto de la tarde.